Hay voces que narran los acontecimientos y otras que terminan formando parte de la memoria de un país. Heriberto Murrieta es una de ellas. Pero antes de convertirse en una de las voces más reconocidas y respetadas del periodismo deportivo mexicano, hubo un momento en el que simplemente tuvo que dar el primer paso. En 1984, al salir de un partido entre Atlante y América, escuchó en la estación de radio XCW una convocatoria para jóvenes cronistas. Decidió escribir una carta, participó y ganó el concurso, y aquella decisión abrió el camino a una trayectoria de más de 4 décadas. Desde 24 horas, donde colaboró con Jacobo Zabludovsky y el equipo fundador de La Jugada, hasta Radio Fórmula, ESPN y Canal 11, Heriberto Murrieta ha construido una carrera marcada por la preparación, la precisión del lenguaje y el respeto. Ha cubierto mundiales, Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos. Ha entrevistado a figuras como Pelé, Diego Armando Maradona y María Félix. Ha publicado 22 libros y se ha convertido también en una de las voces más importantes de la crónica taurina en México. Pero hoy no queremos quedarnos solamente con los programas, los libros o los grandes personajes. Queremos conocer lo que ocurrió detrás de esos logros, cómo enfrentó las dudas, controló los nervios, recibió las críticas, encontró una voz propia y aprendió a confiar en lo que podía aportar. Heriberto, es un verdadero honor darte la bienvenida a Desk Time Stories. Hola Luisa, mucho gusto en saludarte. Igualmente, muy contento de estar platicando contigo. Muchas gracias. Pues quiero comenzar justamente con aquel momento cuando escuchas esta convocatoria y decides no dejar pasar la oportunidad. Mi pregunta es, ¿qué te animó a tomar acción y dar ese primer paso? ¿Tuviste dudas? Y si fue así, ¿cómo lograste manejarlas? Pues yo creo que mi entusiasmo natural y el hecho de que ya me habían interesado los locutores deportivos, los cronistas, yo los escuchaba desde niño, me imaginaba cuando era niño que estaba ya al aire y me metía a un cuarto a hacer un programa en mi mente, digamos, de repaso de los resultados de la jornada del fútbol mexicano de cada fin de semana. Entonces, como que ya tenía muy clara la vocación, muy marcada. Ya había trabajado en una estación de radio en México, primero como office boy, luego como redactor, luego como conductor de programas, luego como actor de radionovelas. Entonces, como que ya tenía muy clara la vocación y ya sabía muy bien qué es lo que me gustaba. Cuando surgió esa convocatoria que yo escuché casualmente por radio en el Estadio Azteca, iba en un bochito con mi hermano a ver al Atlante, a Azteca, y saliendo del estadio, encendí el coche, prendimos la radio y ahí estaba un locutor legendario, Agustín González Escopeta, realizando la convocatoria para jóvenes que quisieran ser comentaristas deportivos. Entonces, lo que me llevó a contestar de inmediato a la convocatoria, pues fue mi entusiasmo y la claridad de la vocación que yo ya tenía para esa época, y creo que ese momento claramente cambió mi vida. De no haber escuchado esa convocatoria, quizá no hubiera entrado a Televisa o me hubiera dedicado a otra cosa, pero creo que el destino estaba marcado y Dios coloca las cosas a modo. Así que, pues yo creo que esas ganas de ser alguien o de hacer algo me hicieron responder de inmediato a esa convocatoria. Qué impresión que desde chavito ya tenías esa idea en la mente tan clara. Eso a mí me parece único porque, bueno, tal vez de niño todos los niños quieren ser futbolistas o quieren ser doctores o astronautas, pero en tu mente lo tenías clarísimo. ¿Hay algo que te ayudó a identificar esta Pues vocación? sí, yo creo que hay mucha revoltura en la mente de muchos jóvenes porque no saben a qué quieren dedicarse, qué carrera Mm. seguir, qué les gusta y qué no les gusta, qué les apasiona en la vida. Tardan un poco en encontrar su rumbo, pero yo creo que la orientación de mi papá, que era muy aficionado a los deportes y a los toros, Mm. y también el hecho de que me encantaba escuchar a los cronistas, como que me hizo tener muy claro desde muy niño, que además fui actor infantil. Entonces como que todo ese mundo me atraía. Fui claramente impulsado por mis padres. Yo creo que ellos fueron importantísimos para poder definirme y para poder irme encauzando sobre mis gustos. Entonces, yo creo que todo eso influyó para que yo desde muy niño tuviera bastante clara la vocación de la comunicación, más allá del periodismo deportivo, taurino, la crónica, los libros que llegaron después, los guiones, la conducción de programas y todo lo que he venido haciendo durante más de 40 años. Pero yo creo que ya desde muy niño tenía
muy definido lo que me gustaba en la vida, que era el fútbol, la televisión, la radio, los cantantes, los programas de televisión. Como que ese mundo de inmediato me atrapó cuando yo era muy niño. Sí, lo que escucho también es el apoyo de los padres, de la familia, del entorno, Sí. lo importante que es desde pequeño. A mí lo que me impresiona es que aquella primera decisión te llevó muy pronto a escenarios de enorme responsabilidad. A los 22 años ya estabas en 24 horas, o sea, para mí me cuesta un trabajo entenderlo, rodeado de personalidades con muchísima experiencia. ¿Cómo hacías para que los nervios no te robaran las palabras ni te dejaran paralizado? Qué buena pregunta. Pues yo, sí, pues empecé muy joven, empecé a los 18 en la radio y pues a los 22 efectivamente ya estaba en el noticiero más importante en la historia de la televisión mexicana. Pues yo creo que es vocación, es preparación, es encontrar un nicho, encontrar un respaldo también por parte de Jacobo Zabludovsky, una invitación, un apoyo, un cariño, una orientación. Entonces, pues yo creo que los nervios sí existían y eran muy grandes, pero creo que más grandes que mis nervios eran mis ganas de destacar, de hacer un buen trabajo, de tomármelo muy en serio, de ser un buen profesional. Y entonces empecé a aprender mucho ahí adentro con gente muy capacitada, particularmente con él, que ha sido mi maestro de siempre, que era un personaje que imponía mucho. Pero yo creo que pues tenía tantas ganas, me centraba tanto en el trabajo, me preocupaba de hacerlo bien. Entonces yo creo que eso es lo que hacía que yo saliera a flote de aquellas primeras responsabilidades tan grandes ante mucho público en la televisión. Bueno, específicamente, la entrevista que estaba viendo de Diego Armando Maradona, y es una elocuencia, una facilidad, una fluidez del lenguaje el tuyo, insisto, a tan temprana edad, enfrente de un ídolo mundial. ¿Cómo te preparas para ese momento? Platícanos cuál es tu preparación. Pues fíjate que me siento más fluido ahora, Luisa. Yo creo que ahí en esa entrevista a Maradona que hice varias, creo que hice 2 o 3 en un mes a Maradona cuando estaba el Mundial de 86 y luego le hice otras más adelante, pero esa que posiblemente estás mencionando es una que hubo un evento con niños, me parece, un proyecto de apoyo a los niños del mundo, algo así, y al final lo entrevisté y yo me siento muy trabado, me siento muy atorado, me siento poco fluido, como no estoy viendo bien qué preguntar, y eso lo he ido aprendiendo y yo me siento ahora mucho más fluido y mucho más puntual en la fabricación y la elaboración y el planteamiento de las preguntas. Yo en esa época, pues todavía me costaba bastante trabajo, ¿no? Entonces, como que lo fui aprendiendo poco a poco y siento que lo he ido perfeccionando porque es un arte entrevistar, porque es algo muy interesante, es la forma más directa de obtener información, por eso es una herramienta periodística muy socorrida y muy importante, muy interesante, porque te permite conocer directamente del protagonista la información que tú quieres sacar de ese personaje. Entonces, pues bueno, pero mi papá era se expresaba muy bien, con mucha claridad, tenía un amplísimo vocabulario, era un gran lector, mi abuelito paterno también. Entonces, pues yo vengo de esa formación muy apegada a la correcta utilización del idioma y la correcta utilización de los verbos y a escribir con pulcritud y a redactar bien y a saber acentuar, saber poner los puntos. La semántica y la sintaxis son más difíciles de aprender porque es una forma de acomodar las palabras debidamente, ¿no? Pero todo eso me encanta el idioma, el vocabulario, el lenguaje, los diccionarios, me gustan las palabras. Entonces yo creo que pues viene un poco también eso de mi papá y bueno, pues sí, en los toros también hay un lenguaje muy florido, muy literario, poético, entonces pues creo que me viene muy bien al estilo de periodista que soy. Sí, es muy evidente el amor por Gracias, el lenguaje y es realmente un deleite escucharlo. Yo creo que por eso es que nos hechiza tanto el público, a ti, Heriberto. muchas gracias. Mi único punto de referencia con un ídolo, digamos, de deportes es que una vez conocí a Michael Phelps, el nadador, y no podía yo ni decir mi nombre. Quedé paralizada. Así es que por eso es que me da tanta impresión esa habilidad de comunicación que tienes, lo cual me lleva a otra pregunta.
Cuando estás enfrente de una audiencia también te expones a opiniones diferentes, críticas y momentos que no siempre salen como uno esperaba. Cuando alguien cuestiona tu trabajo o está en desacuerdo contigo, ¿cómo evitas que la emoción te gane o tomarlo personal? Pues eso tiene un poco que ver con mi forma de ser y con la seguridad que uno va adquiriendo, ¿no? Yo creo que vas solidificándote, vas perfeccionándote, vas afianzando tus puntos de vista, tratas de emitirlos con la mayor claridad posible. Entonces, esa fue la manera en que me fui asegurando de lo que voy diciendo. Y las críticas, pues las he tomado siempre, no sé por qué razón, yo creo que por mi formación o mi forma de ser, pero las he tomado, pues las he tomado bien. Generalmente encuentro una buena aceptación del público, pero cuando hay una crítica, pues yo creo que hay críticas que me han servido mucho, hay críticas muy puntuales o cosas que yo no me di cuenta o cosas que alguien las ve de una manera muy clara y yo no la veía tan clara. Entonces, pues de esa gente hay que aprender y las críticas pues hay que tomarlas bien, son provechosas, son constructivas, te ayudan a mejorar. Si son con burlas o con descalificaciones o con groserías, pues esas las descarto de inmediato. Entonces, pero las críticas que son inteligentes, Mm. pues sirven, son de muchísima utilidad para tomar nota y para poder seguir adelante e ir mejorando cada día. Sí, escucho un poco como dejando el ego al lado y ver qué oportunidad de Sí, aprendizaje hay cuando es válido la crítica. Bueno, pues claro. mucha gente joven, y bueno, ni tan joven también, yo creo que tenemos un poco la dificultad de poder defender nuestro punto de vista sin que se note el enojo. Y bueno, yo sé que tú has sido parte por años y años de programas deportivos donde se tiene que defender la postura con firmeza. ¿Cómo se le hace para que no se convierta en una lucha por tener la razón? Pues asumiendo que no se trata de imponer el punto de vista, sino únicamente de externarlo y de estar bien seguro de lo que se dice. Yo creo que eso sí es importante. Pensar antes de hablar, no hablar precipitadamente, no soltar tonterías o cosas que no fueron meditadas previamente. Y yo creo que esto es un control que habla de pues cierta preparación o de alguna forma de ser, una categoría. Encuentro mucha precipitación al hablar en la televisión, encuentro muchos pleitos acalorados, muchas rispideces, rivalidades, lenguaje soez, y las televisoras no hacen mucho que digamos por impedir que eso suceda. Entonces, en aras de la viralización de un comentario, se tolera todo, se permite todo y hasta se fomenta el Ujú. hablar de manera grosera en la televisión porque eso resulta que es viral. Entonces yo estoy totalmente en contra de eso. Yo creo que mi forma de ser es muy diferente. Yo no aspiro a ser viral por decir alguna tontería y difícilmente puede ser viral al decir algo concreto y bien argumentado, porque la gente en general consume lo visceral para convertirlo en viral. Ujú. Entonces, mi forma de ser es completamente diferente y quizá por eso no encajo tanto en programas de gritos y sombrerazos. Sí. No, qué bueno, necesitamos un buen ejemplo para saber cómo comportarnos. Quiero pensar que llega a haber algún momento donde tal vez hay algo que sí como que por adentro, aunque no lo externalices, que te puede, no sé, dar un momento de tal vez querer reaccionar. ¿Tienes alguna técnica para cómo controlar el morderse la lengua o no decir algo imprudente o algo así, o simplemente no te pasa? Fíjate que me disgusta, por ejemplo, el malinchismo. Eso me disgusta mucho. Pero no tengo ninguna técnica. Yo creo que es mi forma de ser. No me engancho, no gritoneo, no me rebajo. Entonces yo creo que eso es importante, no calentarse, aunque también alguna vez he formado parte de alguna discusión y como es tan inusual que yo me peleé en la televisión, el día que sucedió, pues me convertí en la número uno de todas las peleas de fútbol picante. Pero no, mi forma de ser no es así, trato de ser buen compañero, me llevo bien con todos, todos tienen un carácter diferente, niveles de ego diferentes, Mm, complejos diferentes. mm, Entonces yo me sé adaptar muy bien a todo tipo de gente, platicar con todo tipo de gente, aunque claro, también tengo claro con quién me identifico más
cuáles son las personas con las que tengo más afinidad. Cambiando un poco más a temas de proyectos que tú has emprendido, desde La Jugada, Fútbol Picante, M aquí y bueno, la cantidad de libros que tienes. Cuando vas a comenzar algo, ¿qué te permite confiar en que una idea va a tener éxito? ¿Cuál es tu mentalidad al emprender este nuevo proyecto? Fíjate que no pienso si va a tener éxito, pienso no detenerme hasta terminar la obra, hasta concretar la idea. Eso sí, soy emprendedor, si se me mete esa idea a la cabeza de hacer un libro, no me detengo hasta que lo imprimo y hasta que lo presento y hasta que lo edito, hasta que se hace realidad. Pero no calculo tanto en éxito. Yo creo que es a lo mejor una idea secundaria, porque no pienso tanto en el éxito que puede llegar a tener, sino en, pues yo creo que en muchos casos, bueno, sí pienso en el interés que puede despertar en algún tipo de lectores, ¿no? Sí, sí lo pienso. Y calcula uno, pues esto puede tener buen recibimiento, buena acogida, pero no pienso tanto en eso, más bien me he mentalizado o en lo que más me he concentrado es en no dejar la idea en el aire, sino Mm. concretarla. Me he centrado más en eso que en realmente pensar o proyectar o calcular qué tanto éxito puede llegar a tener. Sí, es como bien lo dijiste, como secundario. Sí, Bueno, parece que sí. lo pregunto porque muchas veces yo siento que, bueno, todos tenemos muchas ideas. El simple hecho de empezar este podcast, pues fue una idea, pero era como recurrente. Entonces, como no sé si tuvieras alguna guía, algún consejo de entre tantas ideas que uno tiene, cómo saber cuál seguir. Fíjate que me quedé pensando en los libros de fotografía taurina que hice con un fotógrafo extraordinario que se llama Pablo Esparza, que es muy sensible, que es muy talentoso. Y entonces el proceso de elección de las fotos, la revisión de los pliegos para que se impriman perfectamente bien, eso es muy halagador, muy placentero. El proceso, el disfrute y luego Mm. tener el producto terminado también, ¿no? Antes de pensar en la penetración que puede llegar a tener. Pero bueno, yo creo que lo indicado es pues lo que uno vibre, lo que uno sienta, lo que uno perciba. Puede haber ciertas ideas más cerebrales, más calculadoras, pero yo creo que si eso te vibra, te hace sentir, te impulsa, te motiva, te gusta, te apasiona, pues yo creo que es ahí lo que el corazón te vaya marcando sobre determinado rumbo de ciertos proyectos a seguir y a desarrollar. A lo largo de tu carrera has conversado con grandes figuras del deporte y la cultura, personas que llegaron a escenarios donde muy poca gente ha logrado llegar. Basado en estas conversaciones y en tu propia experiencia, ¿qué has observado en las personas que verdaderamente creen en ellas mismas? Pues me encanta verlas, las admiro mucho. Gente muy segura de sí mismo, me parece que es algo extraordinario en la vida, tener confianza en ti mismo, pisar firme, tener seguridad. Eso se irradia, eso yo creo que se proyecta. Y creo que la personalidad es un factor muy importante en la vida. He visto mucha gente quizá con menor capacidad que otra o con igual capacidad que otra, pero el perfil más discreto, más bajo de esa otra persona se queda un poco por debajo de quien tiene mucha personalidad, ¿no? Entonces yo creo que la personalidad es un magnetismo impresionante, que se acuerda uno más de aquel que tiene personalidad que de aquel que, siendo bueno en su trabajo, no tenía esa misma personalidad, ¿no? Entonces se nos queda en la mente el personal, el que tiene personalidad. Entonces ese me parece un atributo esplendente, me parece algo fantástico tener personalidad y va acompañada de la seguridad, pues de un estilo, de un sello, de una forma de pensar. Son factores que van alimentando y nutriendo tu espíritu y tu forma de ser. Pero sí, yo creo que uno se acuerda mucho de aquel que ha tenido personalidad. Para una persona que le cuesta trabajo tener esa confianza en sí mismo, ¿hay algo que tú pudieras recomendar? Yo batallo mucho con este concepto de creérsela, porque lo oigo muy seguido, es que no se la cree, es que tiene que creérsela más. Bueno, ¿cómo uno ayuda a alguien a que se la crea? Excelente pregunta, Luisa, porque yo no creas que soy gente que me dice a estas alturas de mi vida, 42 años en la televisión, que yo no me la creo. Y es que yo soy bastante normal, soy una persona muy ubicada, no soy vanidoso, no, bueno, algo de vanidad tiene uno, sí, claro, pero y las redes sociales, el Instagram, por ejemplo, yo digo que pues trato de no hacer una egoteca, pero acaba siendo una egoteca.
Sí. Pero yo soy una persona demasiado ubicada. O sea, yo escucho a Juan Villoro o a Roberto Gómez Junco, por ejemplo, y digo, híjole, no, yo no me expreso tan fluidamente como ellos, yo no escribo como ellos, y entonces yo estoy un escalón abajo, ¿no? Y sé ubicarme, cuál es mi nivel, y sé qué carencias tengo, y es además muy cómodo en la vida, es muy cansado pretender actuar o disimular lo que no eres. Entonces, pues yo creo que es mejor actuar como eres naturalmente y no querer alardear de más, tampoco quedarte corto, saber lo que tienes de una manera muy ubicada. O sea, a mí me dicen, oye, pues, ¿quién no te va a conocer? Pues no, hay gente que no tiene idea, y menos las nuevas generaciones. A lo mejor ya no saben tanto quién soy. Algunas generaciones nuevas pues ven la televisión. Yo todavía salgo en la televisión, pero yo no creo en lo absoluto que tengo en automático las puertas abiertas para nada. Ujú. O que ser famoso, o que ser conocido, o tener unas ciertas capacidades me va a facilitar cosas en la vida, no necesariamente. Y yo tampoco he abusado nunca de eso, ¿no? Nunca me he brincado una fila en un banco, nunca. Y cuando me llaman, y yo me siento muy apenado por la gente que está, o sea, comprendo que hay ciertos privilegios que te quieren halagar o hacer sentir bien, pero a mí eso me avergüenza muchísimo. Yo prefiero un perfil bajo, hacer la fila, no brincarme a nadie, para no arriesgarme a que alguien me diga algo por abusar. Pero aparte no lo haría nunca, no lo he hecho nunca. Pero bueno, también, qué bueno que lo dices, sí es importante creer que tienes una capacidad, ¿no? Y desarrollarla, pero no creas que yo soy una persona sobrada de seguridad. Yo creo que tengo la seguridad justa y nada más. Yo me pregunto si parte de por lo que te percibimos como muy seguro es por tu elocuencia, por el manejo del lenguaje, que es como Sí. tan profundo. Siento que todo regresa a la preparación, al estudio, a la ecuanimidad, como para Sí, estar bien ubicado qué y interesante. Sí, fíjate que dices algo muy cierto, no lo había pensado, pero creo que el idioma, el lenguaje y la elocuencia son herramientas que proyectan lo que tú percibes de mí, por ejemplo, ¿no? Que pues yo a lo mejor no me doy tanta cuenta, pero sí, ahora que lo dices, la expresión oral, la expresión precisa, hace que uno proyecte seguridad. Y eso es algo muy interesante, ¿no? El lenguaje como herramienta de posicionamiento y de seguridad, ¿no? Pero el lenguaje tiene que venir revestido de ideas, porque si no sí. son solo palabras que se las lleva el viento. Yo creo que estas palabras bien empleadas tienen que tener el respaldo de la argumentación y de su correcta utilización. Wao, qué cátedra. Ahorita estaba pensando también en la otra entrevista con Verónica Castro de la doña de María Félix, que también es otra instancia en donde yo siento como que una facilidad. Yo entiendo que también, bueno, la historia un poco es que ella te buscó y quería platicar porque le gustaba cómo narrabas los toros y todo Sí. esto. Pero una vez más, en esa entrevista yo veo a un Heriberto muy joven con doña María Félix, fluido, platicando, tranquilo, y yo, guau, qué habilidad de comunicarse bien, controlando los nervios y como si nada. Sí, y esa entrevista, pues yo, eso fue en el año 91, yo ahí tenía 25, 26. Entonces, sí, no, ahí los nervios, claro que se sienten. Uno se da cuenta perfectamente del tamaño de personaje que era María Félix, pero me había tratado con tanto cariño, con un inmenso cariño, y esa noche dice cosas de mí que, pues, imagínate lo bonito que se siente, pero eso tampoco me desequilibró. O sea, yo creo que he sido muy centrado siempre. Quizá en alguna época de esa fama de los 10 años de 24 horas, puede ser que a lo mejor haya yo tal vez quitado un poquito los pies del piso, pero la verdad es que no me acuerdo tanto de eso como de la ubicación que sí creo haber tenido siempre. Y pues yo estoy consciente de la responsabilidad, pero es ahí donde hay que echar para adelante y tener las herramientas y la seguridad de no echarse para atrás. Sí, siento un poco que a ti te vienen las cosas así como muy naturales, como lo que decíamos al principio de el querer ser parte de ser reportero deportivo, taurino,
como que te venía natural, ¿no? Ya lo Sí. traías. Esta cuestión de no ser demasiado arrogante o no tener falta de confianza, igual, como que natural, fluidito. Si tú le fueras a dar un consejo a alguien, ¿cómo se construye esa confianza sin caer en la arrogancia ni perder la humildad? Qué buenas preguntas. Pues le diría que pues hay que confiar en uno mismo, pero ser humilde de corazón, tener humildad de corazón, tener nobleza, saber ubicarse en la vida, respetar a la gente. Yo creo que esas son cosas que yo aprendí de mi familia. Mi papá era un hombre muy respetuoso, muy querido, muy educado, muy buen lector, que tenía una gran calidez, era un hombre entrañable, y entonces yo creo que eso pues uno lo absorbe, ¿no? Entonces uno se parece a sus padres, nos parecemos a nuestros papás en lo bueno y en lo malo, inevitablemente. Cosas que incluso a lo mejor no percibimos o no nos percatamos en el coche un día, una mañana, yendo a un parque. A lo mejor tu papá dice algo y a lo mejor en ese momento no lo captas, pero tu subconsciente sí lo capta y entonces te vas formando muy a semejanza de tus papás, ¿no? Entonces, pues vengo de familias de clase media, trabajadoras, gente que no ha sido rica, no hay riquezas, ni millones, ni propiedades ni en mi familia Murrieta, ni en mi familia Cantú. Entonces hemos sido más lectores que emprendedores de negocios o magnates, o somos gente pues de clase media. Entonces, la verdad es que nos hemos manejado pues en una vida muy normal. Yo andaba en el metro y andaba en camiones y me tenía que ir al entrenamiento del Necaxa lejísimos cuando empezaba y no tenía coche. Entonces, pues todo eso hay que vivirlo, porque luego quien no lo vive se desconecta mucho de la realidad. Y ese 1% de multimillonarios, pues no se subieron nunca a un camión y nunca hicieron largos recorridos y nunca entraron a una fonda y entonces viven en un mundo poco irreal, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que uno vive a lo largo de la vida, que además, hombre, en una vida, gracias a Dios, no sobrada y no rica, pero pues tampoco en la carencia o en la pobreza, pues yo creo que todo eso te va dando pautas para ser una persona aterrizada. Muchas gracias por elaborar en todos estos pensamientos, porque lo que me queda muy claro es que, pues, si la riqueza o la abundancia económica no está al alcance de todos, un libro está al alcance de todos, y el Eso. poder seguirse educando y formándose es accesible para todo el mundo, y eso es un mensaje muy inspirador. Gracias, Luisa. Me encantaría que nos hablaras un poquito de lo que estás trabajando ahorita, cuáles son tus proyectos actuales y dónde te puede encontrar la gente. Pues actualmente trabajo en ESPN, hago un programa de televisión que se llama Enfocados a las 3 de la tarde. Hago un programa de radio a las 4 de la tarde que se llama ESPN Radio Fórmula. A veces participo en el programa nocturno que se llama Fútbol Picante. Eso en ESPN. Y luego escribo una columna semanal en el periódico Reforma. Escribo en el periódico Meridiano de Nayarit. Y ahora en el Mundial trabajé con videocolumnas diarias para la revista Proceso. Trabajo en el Canal 11, que eso me encanta porque después de muchos años de esperar una oportunidad, por fin se me dio la oportunidad de hacer un programa de entrevistas a personajes diversos, no únicamente deportistas o toreros, que son los que he entrevistado toda mi vida. Entonces, pues hago eso, todo esto, y hago un programa de radio para Estados Unidos, diario, lo grabo y se transmite a lo largo del día en varias ciudades de Estados Unidos. Y pues eso es lo que hago actualmente. Estoy preparando un libro autobiográfico, entonces eso creo que me lleva mucho tiempo también. Estoy disfrutando mucho la escritura. Estoy muy acostumbrado a escribir columnas muy concretas y cortas, ¿no? Entonces aquí al escribir ya un libro con recuerdos y que me invitan a desarrollar más las ideas, me cuesta más trabajo porque soy un redactor muy concreto y mis libros así lo reflejan. Yo no soy novelista ni escribo con demasiadas larguras, como que siempre por mi formación periodística, yo creo, he tenido una forma de escribir muy concreta y no demasiado elaborada y no demasiado extensa, sobre todo. Entonces ahora en este libro, pues ese ha sido el reto y pues eso hago. Me encanta mi trabajo, me nací para esto, claramente. Narro corridas de toros, aunque ahora mismo están detenidas en la Ciudad de México, pero cuando hay corridas en otros lugares y soy convocado, las narro. Me encanta esto también. Sé que es un espectáculo muy polémico en la actualidad, pero
pues es de lo que más me gusta hacer en la vida, narrar corridas de toros. Así que, pues muy contento, muy realizado, muy agradecido con Dios por permitirme tener esta vida, por tener 3 hijos sanos y por pues estar en un muy buen momento a los 60 años, todavía, si Dios me lo permite, con mucho camino por recorrer. Bueno, yo tenía una idea de todos los proyectos que tenías, pero tienes muchos más de los que yo siquiera estaba consciente. No entiendo cómo le haces para hacer tanta cosa. ¿Cuántas horas tienen tus días? Fíjate que no es tan pesado, ¿eh? Últimamente incluso están muy marcados los horarios en ESPN. Hay muchas noches que no hago el programa nocturno, entonces fíjate que sí son varias cosas, pero no estoy tan, creo que en otros momentos de mi vida he estado mucho más ocupado. Así que bien, hay tiempo para todo, hay tiempo para ir al cine, que me encanta el cine, el teatro de vez en cuando, me gusta mucho la música, me gusta mucho estar con mis hijos, me gusta mucho estar con ellos, disfruto mucho las más veces que puedo, hacemos planes, disfruto mucho su compañía y estoy muy feliz por ello. Qué bien, qué bueno. Y qué bueno que sigas narrando la fiesta taurina, porque esos son de los primeros recuerdos que yo tengo de Heriberto Murrieta escuchando tus narraciones y realmente lo gozaba yo tremendamente. Muchas Hace mucho que gracias. no lo hago y bueno, me dan ganas de regresar. Muchas felicidades por todos tus proyectos. Qué ganas de ver el libro de tu autobiografía para poder aprender más de ti y saber más de tu vida y tus detalles, que me parece muy interesante. La última pregunta que me gusta hacerle a mis invitados es, si tú pudieras dejar una nota en el escritorio de alguien con un mensaje positivo, ¿qué le dirías? Solo agrego lo del libro, fíjate que es una autobiografía con autocrítica. Y luego cuando cumplí 60 años, estuve a punto de decir en la invitación, iba yo a ponerle algo así como, no habrá auto-homenajes, no habrá ninguna, no es un auto-homenaje, ni va a haber videos lacrimógenos de mi vida para que todos lloren, no va a haber eso. Pues, ¿qué le diría? ¿Qué le pondría? Pues, que tengas un buen día y que Dios te bendiga. Mm, Esa sería la notita. al punto necesario. Pues muchas gracias, Heriberto, por ayudarnos a aprender que una voz, una carrera se construye al prepararnos, atrevernos a dar el primer paso, aprender de las críticas y seguir adelante sin perder nuestra esencia ni la humildad, y darle crédito también a la gente que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias, Luisa. Qué padre plática, porque pudimos hablar de otros temas más personales, más humanos, no tanto la carrera profesional, que también la tocamos, pero este tipo de preguntas que formulas me permiten hacer contacto con mi interior y fue muy agradable. Te agradezco mucho a ti, saludos a José Luis y gracias por la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Sí, enfatizo que el beneficio es, espero, para todas las personas que escuchan, porque es aprender de alguien que ha tenido una carrera tan variada, y para que la gente no tenga que aprender por errores, sino que aprendan de los demás. Así es que muchas gracias por tu tiempo y espero que la gente se pueda suscribir a este podcast y nos sigan escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias.